Desarrollaremos este sistema de ecuaciones lineales 3×3 por los métodos de Cramer, Sarrus y matriz cofactor. También utilizaremos la ampliación de fila y la ampliación de columnas. Entonces, como notamos acá, tenemos la ecuación lineal. Lo primero que debemos de hacer es sacar la matriz aumentada. ¿Qué es la matriz aumentada? Tomar los valores numéricos de la ecuación lineal y pasarlos a una matriz. Solo los valores numéricos. Empezaremos desarrollando el ejercicio ampliando las filas. ¿Qué nos dice la ampliación de filas? Copiar las dos primeras filas de la matriz aumentada sin las igualdades debajo de la última fila. Es decir, la matriz aumentada debemos copiarla y por debajo de la última fila debemos copiar las dos primeras filas. Es decir, estas dos primeras filas las debemos copiar por debajo de esta última fila. Como notamos acá, ya está copiada. Aplicaremos el método de Sarrus, que nos indica que debemos multiplicar en diagonal dentro de la matriz. Es decir, la diagonal 1, que son las casillas que están pintadas de color amarillo, es decir, 1, 5 y 1, se deben multiplicar y el valor lo acomodaremos en esta celda. Como notamos acá, da 5. La diagonal 2, que son las que están pintadas en el color verde, son 4, 2 y 2. Estas tres también se multiplicarán y el resultado lo acomodaremos en esta celda. Como notamos, da 16. En la tercera diagonal, que son las que están pintadas de color naranja, tenemos menos 1, menos 3 y menos 2. Estas se multiplicarán y el resultado lo acomodaremos en esta celda. Como notamos, da menos 6. Después de esto, multiplicaremos las diagonales en forma ascendente. Es decir, la diagonal 1 son todas las celdas que están pintadas de color azul cielo. Entonces, 4, menos 3 y 1 corresponden a la diagonal 1 en forma ascendente. Estos tres números se multiplicarán y el resultado lo acomodaremos en esta celda, es decir, menos 12. La segunda diagonal en forma ascendente son las que están pintadas de color rojo. 1, 2 y menos 2. Estos tres números se multiplicarán y el resultado lo acomodaremos en esta celda. Como vemos acá, da menos 4. Y por último, la diagonal 3 en forma ascendente son las que están pintadas las celdas de azul oscuro, es decir, menos 1, 5 y 2. Estos tres números se multiplicarán y el resultado lo acomodaremos acá. Después de esto, vamos a sumar los resultados de las multiplicaciones de las diagonales descendentes, es decir, la suma de J13 a J15, J13 a J15, que corresponden a estos tres números. Y después debemos sumar también los resultados que nos dieron de las diagonales en forma ascendente, es decir, la suma de K13 a K15, es decir, K13 a K15, son estos tres valores. Como notamos acá, nos da 15 y menos 26. Después de eso, para hallar el determinante de la matriz, debemos restar esos resultados entre sí, es decir, J16, que equivale a 15, menos K16, que equivale a menos 26, nos da 41. Por lo tanto, 41 sería el determinante de la matriz. También otra forma de hallar este valor es escribiendo igual m de ter y seleccionando la matriz que tenemos acá. Cerramos paréntesis y nos va a dar 41. Por lo tanto, está bien aplicada la fórmula. Pero entonces lo que quiero en este video es explicar paso por paso de cómo obtener los valores. Después vamos a aplicar la ampliación de columnas, que nos indica reemplazar los números de la columna X, o sea la columna 1, por los números de la columna de las igualdades. Es decir, vamos a aplicar el método Cramer, que es sustituir las igualdades por las columnas. Entonces, después copiar las dos primeras columnas de la matriz ya modificada al lado de la última columna. En otras palabras, vamos a la matriz aumentada y los números que están después de las igualdades los vamos a copiar y vamos a reemplazar esta primera columna que corresponde a X. Es decir, este menos 1, 6 y menos 2 serán puestos acá en la columna número 1, o sea la columna X, como notamos que ya están puestos acá, menos 1, 6 y menos 2. Después de que ya están reemplazados esos valores, vamos a copiar estas dos primeras columnas después de esta última columna. Como notamos acá, ya están copiadas. Después de esto vamos a aplicar el método de Sarrus, que es multiplicar las diagonales. Entonces, la diagonal 1, que son las que están pintadas de color amarillo, nos equivalen que es menos 1, 5 y 1. La multiplicación de estos tres valores la acomodaremos en esta celda y nos dará menos 5.
La diagonal 2, que son las que están pintadas de color verde, es decir, menos 3, 2 y menos 2, las multiplicaremos y el resultado lo acomodaremos en esta celda, es decir, menos 12. Después, la diagonal número 3 son las que están pintadas de color naranja, es decir, 2, 6 y 2. La multiplicación de estos tres valores la acomodaremos en esta celda y nos dará 24. Después, como también hicimos en ampliación de filas, vamos a multiplicar las diagonales en forma ascendente empezando por el menos 2. Es decir, la diagonal 1 en forma ascendente son las celdas que están pintadas de color azul. Menos 2, 5 y 2. La multiplicación de estos tres valores lo anotaremos en esta celda y como notamos da menos 20. La diagonal 2 en forma ascendente son las celdas que están pintadas de color rojo. Es decir, 2, menos 1. La multiplicación de estos tres valores lo acomodaremos en esta celda, como notamos da 4. Y por último, la diagonal 3 en forma ascendente son las celdas que están pintadas de color azul oscuro, es decir, 1, 6 y menos 3. La multiplicación de estas tres celdas la acomodaremos en esta celda y, como notamos, da menos 18. Después vamos a sumar los resultados que nos dieron de las multiplicaciones de las diagonales ascendentes y descendentes. Como notamos acá, suma de J20 a J22, o sea, J20 a J22 se equivalen a estos tres números, nos da 7. Y la suma de K20 a K22, o sea, de menos 20 a menos 18, nos da menos 34. Después vamos a restar estos dos valores, J23, que equivale a 7, y K23, que equivale a menos 34, nos va a dar 41. Ya que 7 menos 34, menos por menos da más, sería 7 más 34 igual a 41. Después vamos a hallar el valor de la variable x. ¿Cómo se halla este valor? La fórmula para hallarlo es la determinante de x sobre la determinante principal, o sea, 41 sobre 41, como nos muestra la fórmula. J24, que equivale a la determinante de x, o sea, 41, sobre J17, que equivale a la determinante de la matriz, es decir, 41. 41 sobre 41 es igual a 1. Vamos ahora a desarrollar el método de matriz cofactor. ¿Qué nos indica el matriz cofactor? La fórmula para hallar esto es AN igual a N cofactor por menos 1 elevado a I más J, que es I más J, I corresponde a filas y J corresponde a columnas, por el determinante menor del elemento. Vamos a aplicar este método de matriz cofactor ampliando por filas y por columnas. Entonces, para ampliar por filas también vamos a utilizar el método de Cramer, que es sustituir las igualdades por la columna correspondiente. Es decir, reemplazar los números de la columna Y, o sea la columna 2, por los números de la columna de las igualdades. Vamos a ir de nuevo a la matriz aumentada y vamos a saber que esta columna, que es las igualdades, vamos a copiarla ahora en la columna 2, que corresponde a la columna Y. Como notamos acá, ya están copiados, menos 1, 6 y menos 2. Empezaremos hallando el cofactor de este primer número que corresponde a la fila número 1, columna número 1, o sea, el 1. La fórmula para esto nos indica que E29, o sea, este 1, lo vamos a multiplicar por menos 1 elevado a 1 más 1. ¿De dónde sale ese 1 más 1? Es decir, I más J. ¿Cuál es el número correspondiente I más J de esta celda? Es 1, 1. ¿Por qué? I es la columna, o sea, la columna 1, y J, 1, o sea, la columna número 1. 1 más 1 es 2. Por F30. ¿De dónde sale o qué quiere decir ese F30? Vamos a tocar o vamos a seleccionar los números que no hay ni en esta fila ni en esta columna, es decir, estos 4 números. Con estos 4 números haremos las multiplicaciones. La fórmula nos dice entonces que F30, o sea 6, por G31, o sea este 1. Esto va menos 2 por menos 2, o sea F31 por G30. Al presionar Enter nos indica que da 2, como ya sabíamos anteriormente que daba. Para hallar el segundo cofactor del segundo número de la primera fila, vamos a aplicar la misma fórmula. Es decir, F29, o sea este menos 1,
Vamos a multiplicarlo por menos 1 elevado a 1 más 2. ¿Por qué 1 más 2? Fila 1, columna 2, como nos indica el comentario de la celda. Y 1, J2, o sea, 1, 2. Por E30 por G31. Es decir, no vamos ni a tocar los números que están en la fila 1 ni en la columna 2, o sea, los números sobrantes, 4, menos 1, 2 y 1. Vamos a la fórmula. E30, que equivale a 4, lo vamos a multiplicar por su diagonal, o sea, 1. Menos E31, que equivale a menos 1, lo vamos a multiplicar por su diagonal, o sea, menos 2. Eso nos daría entonces 2. Vamos a hallar el tercer cofactor, o sea, el cofactor de este tercer número de la primera fila. Aplicaremos la misma fórmula que aplicamos en las dos anteriores. Es decir, G29, o sea, este 2, lo vamos a multiplicar por menos 1 elevado a 1 más 3. ¿Qué quiere decir 1 más 3? Fila 1, columna 3, como nos indica el comentario de la celda. Y 1, J3, o sea, 1,3. Por, en esta ocasión vamos a tocar estos elementos. ¿Por qué estos? Porque no podemos utilizar ni los elementos que están en la fila 1, ni los elementos que están en la fila 3, en la columna 3, perdón. La fórmula entonces nos indica que E30 por F31, o sea, sus diagonales. 4 por menos 2, que equivale a E30 por F31, menos la otra diagonal en orden ascendente, menos 1 por 6, es decir, E31 por 30. A presionar Enter nos da menos 4. Después de esto vamos a sumar estos tres valores como los vemos acá en la fórmula. La suma de J29 a J31, es decir, estos tres valores. Y el cofactor de la fila número 1 nos da 0. Para comprobar que la fórmula y el cofactor está bien desarrollado, aplicaremos la fórmula también en las siguientes dos filas, como nos indica estas dos columnas que ya tenemos creadas. Para guiarse mejor, los colores de las celdas son perfectamente relacionables con los colores de la matriz, es decir, el cofactor de la I1, J1, o sea, fila 1, columna 1 es igual a 1 y está pintada de color amarillo, entonces será el 1. El cofactor de la fila I2, columna J1, o sea, I2, J1, es igual a 4, es un color como piel, púrpura, eso quiere decir que será este 4. Y entonces digamos el cofactor de la fila 3, columna 3 es igual a 1, o sea, la celda que está pintada con color verde, quiere decir este 1. Como vemos, los resultados nos dan todos 0. Entonces, para hallar el determinante de Y, podemos aplicar una fórmula que es promedio de estos tres resultados. ¿Por qué promedio? Ya sabemos que un promedio se saca sumando los tres resultados y dividiéndolos por 3. Si los resultados fueran diferentes, tanto en el cofactor de la fila 1, cofactor de la fila 2 y cofactor de la fila 3, el promedio nos daría uno totalmente distinto. Después de esto vamos a hallar el valor de la variable en Y. ¿Cómo se halla? Tomando el determinante en Y y dividirlo por el determinante principal. Entonces, el determinante en Y es 0 y el determinante de la matriz principal, como recordamos, es 41. Por lo tanto, ese 32 que equivale al determinante en Y dividido por el determinante de la matriz principal, que es 41. Esos dos divididos nos van a dar 0. Y ese sería entonces el valor de la variable en Y. Vamos ahora a desarrollar o a encontrar el valor y el determinante en Z, aplicando también matriz cofactor, pero ahora por columnas. También vamos a aplicar el método de Cramer. Entonces, ¿qué nos indica? Como ya sabemos la matriz de cofactor, la fórmula es AN igual a N cofactor, o sea el número, por menos 1 elevado a I más J, o sea fila más columna, por el determinante menor del elemento. Por columnas, ¿qué haremos? Vamos a reemplazar los números de la columna Z, o sea la columna 3, por los números de la columna de las unidades, es decir,
los números de la columna de las igualdades vamos a copiarlos en esta columna 3 que equivale a Z. Por lo tanto, estos números van a ser parte ahora de la matriz. Vamos a ver cómo quedó acá. Menos 1, 6 y menos 2. Estos tres números hacían parte de las igualdades y ahora hacen o son la columna Z. Vamos entonces a aplicar el cofactor para la celda que está pintada en amarillo, es decir, UI1, J1, o sea, fila 1, columna 1, es igual a 1, 1. Aplicaremos entonces la fórmula E34, que equivale a 1, por menos 1 elevado a 1 más 1, o sea, I más J, fila 1, columna 1, por los números que no toca ni esta fila ni esta columna, es decir, estos cuatro de acá. F35 equivale a 5 y G36 equivale a menos 2, menos F36, que equivale a este 2, por G35, que es este menos 1. El resultado de la fórmula nos dará menos 22. Ahora, aplicaremos esta misma fórmula al segundo número de la columna. Ya no vamos a aplicarlo al segundo número de la fila, sino al segundo número de la columna, o sea, este 4. También nos podemos guiar por la celda que esté pintada en color azul, o sea, 4. Aplicaremos entonces la fórmula. E35, que equivale a 4, lo vamos a multiplicar por menos 1 elevado a 2 más 1. 2 más 1, como les indiqué, fila 2, columna 1. También en los comentarios de esta celda dice que I2, J1, o sea, 2, 1. Fila 2, columna 1. Por los números que no toca ni esta columna ni esta fila. Es decir, este menos 3, este menos 1, este 2 y este menos 2. F34 equivale a menos 3 y su diagonal es G36, o sea, este menos 2. Menos F36, que es 2, por su diagonal ascendente, que es menos 1, o sea, G34. Eso nos dará menos 32. Aplicaremos ahora la misma fórmula para el tercer número de la columna 1, es decir, la celda que esté pintada en color marrón, o sea, este menos 1. La fórmula entonces sería E36, que equivale a menos 1, por menos 1 elevado a 3 más 1. ¿Por qué 3 más 1? Fila 3, columna 1. También en el comentario de la celda dice I3, J1, o sea, 3, 1. Por los números que no toca ni esta columna ni esta fila, o sea, estos cuatro números de acá. F34 nos va a equivaler a menos 3 y G35 nos equivale a 6. Menos F35, que nos equivale a 5, por G34, que nos equivale a menos 1. El resultado de la fórmula dará 13. Ahora sumaremos estos tres resultados para hallar el cofactor de la columna 1. Y el resultado es menos 41. También, como comprobamos cuando aplicamos los cofactores por filas, también vamos a aplicar los cofactores por las otras dos columnas. Como notamos en estos ejercicios, que ya están escritos acá, todos dan menos 41, porque la fórmula entonces fue bien aplicada y ese es el determinante de Z. Entonces, vamos a aplicar también la fórmula de promedio, ya que si sumamos los tres números y los dividimos en 3, nos va a dar menos 41. No tendremos ningún problema con eso. Entonces diríamos que la determinante en Z es menos 41. Y el valor de la variable Z es igual, o aplica la fórmula de determinante de Z sobre el determinante de la matriz principal. Es decir, este menos 41 sobre el determinante de la matriz principal, o sea, 41. Menos 41 sobre 41, es decir, S37, que es menos 41, y J17, que es el 41 de la matriz principal, nos equivale a menos 1. Es entonces el valor de la variable Z. Para que todo quede más organizado, acá aplicaremos una columna, o haremos una columna, y aplicaremos una fórmula pequeña. El valor de la variable X es igual a J26. ¿Qué es J26? Esta celda, que es el resultado que ya habíamos obtenido anteriormente. Y así con las otras dos.
el valor de la variable y es igual a 0 y el valor de la variable z es igual a -1. O sea, este 0 es igual a la casilla o a la celda BV32 y la -1 es igual a la celda V37, que son donde están los resultados que ya habíamos estipulado en las celdas de abajo. Y bueno, este es el desarrollo de este sistema de ecuaciones lineales utilizando estos métodos, Cramer, Sarrus y matriz cofactor, ampliando filas y ampliando columnas. Espero que les haya gustado el video y que haya sido de su total claridad. Mi nombre es William Zambrano Cárdenas, estudiante de Administración de Empresas, segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Gracias por su atención.